Tema que se repite entre todas las mujeres y es lamentablemente la cantidad de hombres que no pagan la pensión alimenticia. Y esta es la situación que está afectando a la periodista Safka Pola, con quien está ahí, con ella, quiero decir, es Gabriel Alegría. Gabriel, pasamos a conversar justamente con Safka. Gracias, Safka, también por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Exactamente, Mirna, estoy con Safka. Estábamos conversando recién respecto al tema que tú nos ponías sobre la mesa, la pensión de alimentos. Safka hace algunos días atrás dio a conocer su situación particular. Ella tiene 4 niños, pero hay 2 que no están recibiendo la pensión de alimentos. Safka, ¿quién mejor que tú que nos puedas comentar lo que estás viviendo? Porque hay muchas mujeres que nos están viendo hasta ahora que también se sienten identificadas con tu caso. Bueno, efectivamente ya, que bueno, me puedo sacar la mascarilla porque si no uno se ahoga hablando. ¿Cómo están, chicas? Primero felicitarlas porque no había tenido la oportunidad de estar en vivo con ustedes. Sí. ¿Cómo estás, Safka? ¿Cómo están? Un agrado saludarla y darle las gracias. Sí, pues. Sí, qué rico además que nos den un espacio para poder hablar de esto que es importante y que además es un tema eterno, que no tiene fin, que es un peregrinaje que dura años y años y años. Y que uno ve que cuando ves las cifras y ves que el 82% de las pensiones o más no se cumplen, o sea, estamos hablando de un número súper importante que está siendo impactado por medidas y políticas públicas que hoy día no están siendo eficientes y que no están dando a los alimentantes lo que ellos necesitan. Y tal como hablábamos aquí, hay que hacer una diferencia porque efectivamente yo tengo un padre que cumple y un padre que no cumple. Y la diferencia y la presión para mí es absolutamente diferente. Claro. Lo puedo ver en el día a día. Claro. ¿Y qué pasa con esto y cuál es el mayor problema? Porque en definitiva la persona que incumple, aquí no vamos a hablar de hombres y mujeres porque puede pasar hacia los dos lados, claro. La persona que incumple hoy día pareciera tener más libertad que la persona que está pidiendo esa pensión. ¿Por qué lo digo así? Yo soy una defensora de la libertad. Las mujeres que estamos en esta situación, hombres que estamos en esta situación, las personas, los seres humanos que estamos en esto, tenemos que contratar abogados, tenemos que ir a tribunales, tenemos un peregrinaje durante años. Yo esto lo vengo viviendo hace 15 años, esto no es una situación que yo viva hace 1, hace 2, o sea, es una situación permanente. Hoy día mis chicos tienen 19 y 20 años, pero desde que tienen 7 más o menos, que estamos con este problema que es intermitente, que de repente sí, de repente no, uno tiene que incurrir en gastos que no estaban previstos, como pedir crédito para pagar colegio. O sea, hay un montón de situaciones anexas que tienen que ver con la pérdida de libertad y de autonomía de la mujer. Cuando el que realmente debiera estar siendo privado de libertad o debiera estar siendo sancionado es la persona que está incumpliendo la norma. Entonces aquí hay algo en el sistema que está mal. Porque yo puedo perfectamente decir, oye, esta norma no la cumplo o no soy responsable de lo que realmente me corresponde. Pero tiene que haber un órgano y tiene que haber un sistema que funcione y que me dé a mí y a mis hijos la garantía de poder contar con una pensión digna todos los meses y no estar como suplicando y pidiendo por favor, aunque sea menos, aunque sea un poco, pero por favor algo. O sea, yo he tenido que llamar de repente de la clínica con un niño accidentado y sabéis que no hay respuesta. Entonces, es frustrante y es vergonzoso también, yo debo decirlo. En eso me quería detener porque, claro, hay una dimensión emocional también dentro de toda esta situación, porque, claro, está lo económico, pero también está lo emocional. ¿Cómo llegaste a este punto y por qué decidiste también hacerlo público? Porque, claro, tú eres una personalidad pública que todos conocemos, todos te recordamos y te vimos también en la arena política hace muy poco tiempo, y eso también es evidente para las personas que te están viendo, para que les cuentes por qué llegaste a este punto, por qué decidiste hacerlo público. Bueno, precisamente lo hago público porque hay muchas mujeres con las que trabajo y que se me acercan y con las que estoy colaborando en forma constante, que viven esta situación y a mí la verdad es que yo nunca había hecho pública mi situación porque me avergüenza, porque involucra a otras personas, por los niños, por un montón de cosas y situaciones que a uno la llevan como a callarlo. Siempre he dado la pelea por esto y tengo un montón de personas a las que acojo y con las que converso en forma permanente que viven esta realidad. Sin embargo, como que llegó un minuto en que yo dije, bueno, esto en algún momento tengo que vencerlo y decir, ¿sabéis que esta es una situación que me pasa? Que le pasa a mis chicos y tengo que perder el miedo, porque uno vive con miedo con esto también, ¿cachai? Con miedo a qué es lo que va a pasar, las represalias que pueden venir, el juicio, porque esto pasa y nos pasa en mayor parte de las mujeres que cada vez que tomamos una decisión de hacer algo público o de expresar algo que no nos está haciendo sentir cómoda, viene un juicio también bastante duro, muchas veces de nuestra propia parte, de otras mujeres. Entonces, ¿para qué entrar en problemas? ¿Para qué exponer lo que a uno le pasa? Pero yo hace ya un rato vengo trabajando socialmente con grupos importantes y yo siempre lo he dicho y lo dije en esa entrevista que ustedes vieron también, que soy una persona tremendamente afortunada en la vida, que he tenido oportunidades y que me he movido y que he intentado y que no he dejado pasar nada. Todas las oportunidades que se me han dado las he aprovechado para poder sacar a esta familia adelante y lo he conseguido con gran esfuerzo,
con muchas horas de pedir ayuda, con muchas horas de tener que buscar un abogado, de tener que buscar protección, de tener que ir a terapia revinculatoria en su minuto. O sea, la historia es de suma y sigue. Si yo contara las horas hombres que yo he usado en el tema de la pensión de alimentos, visitas y lo demás, de verdad que tengo un magíster, tengo un diplomado, tengo una carrera completa estudiada, de la cantidad de tiempo que he invertido en sacar esto adelante. Y eso que yo cada cierto tiempo lo suelto, porque de verdad, o si no viví en esto todos los días, tampoco es una vida. Cansa absolutamente. Es que aprovechando que está la diputada Carol Cariola, que está la Pepa Hoffman también, o sea, quedó mucho más en evidencia finalmente esto con la pandemia, con los retiros, los famosos 10%. Ahí se nos vino la taola y nos dimos cuenta de la grave situación que son víctimas, ¿no? Los niños, no estoy hablando ni hombres ni mujeres, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede dar a propósito de lo que nos cuenta Safka, que es una realidad, que vive el 82% de los menores que necesita hoy día esa pensión? Muy corto. Saludar a Safka, de verdad que creo que está siendo súper valiente en contar su historia, porque es verdad que a veces esto se invisibiliza, o sea, si hay más del 80% de padres que no acompañan, hay muchas mujeres que están en silencio hoy día y creo que está siendo muy valiente. Me tocó conocerla hace un tiempo, la considero además una amiga porque ha sido una gran luchadora y ella trabaja en Macul, en distintas comunas con muchas mujeres y yo primero quiero valorarlo porque parte de que estas cosas pasen y se concreten y se terminen tiene que ver con el cambio cultural, con entender que esto está mal, porque hasta ahora pareciera que está bastante justificado. ¿Qué se puede hacer? Se tiene que hacer de todo. Aquí hay proyectos de ley de todos los colores políticos que tienen que avanzar, que tienen que lograr que el vínculo con el hijo de un padre no pase por su pareja, sino que sea un vínculo que no tenga nada que ver con su pareja. Y eso hoy día no está ocurriendo. Si hay que, a través de la declaración de impuestos, de renta, descontarlo de ahí, de los créditos, de lo que se quiera, bueno, hay que buscar todos los caminos para que estos niños estén protegidos. Esto no es por las mujeres, es por los niños que hoy día están completamente desprotegidos y que la carga se la lleva la mujer. O sea, yo no quiero ir más allá de tu historia, Safka, pero yo sé que tú tienes niños que además estudian fuera, que son unos capos y que además ha sido muy difícil para ella porque finalmente es ella quien tiene que asumir ese costo. O sea, no es para ella, pero sí es ella quien termina sacando adelante sola a su familia o a una parte de su familia. Yo creo que lo primero pasa por ahí y desde el Congreso, Carol, yo creo que en esto de nuevo vamos a estar de acuerdo o alguna vez vamos a estar de acuerdo en que es muy importante poder legislar lo más rápido posible. Sí, bueno, hemos legislado. Se presentaron 7 proyectos de ley hace 4 años atrás. Yo soy autora de 3 de ellos, de pago efectivo de pensiones de alimentos. De hecho, ahora se termina de implementar en algunas semanas más, en algunos meses más, el registro de deudores de pensiones de alimentos, que antes no existía. La ministra Mónica Salaquet fue bien medidas cautelares que nos permitan de alguna u otra manera poner restricciones a la salida del país y otro tipo de cosas que hoy día los deudores de pensiones de alimentos no tenían. Claro, y se la llevaban y se la llevaban muy pela. Entonces yo primero le agradezco a Safka por poner a disposición su historia. Creo que no hay ninguna duda de que son muchas mujeres. Yo creo que esto es por los niños sin lugar a duda, por los niños y niñas. El interés superior de los niños y niñas es lo que está en el centro de esta discusión. Pero también hay que hacer la reivindicación de género, porque la gran mayoría, Safka decía, en esto hay mujeres y hombres deudores, es cierto, pero la gran mayoría de quienes se hacen cargo del cuidado de los niños y niñas en Chile somos las mujeres. Asumimos las labores de cuidado y eso también hay que decirlo. Y las consecuencias son que ese niño o niña tiene que ir al colegio, tiene que pagar una colación, tiene que comprarle el uniforme, tiene que darle comida todos los días y la mamá no le puede decir, ¿sabe qué? No tengo plata porque no me pagaron la pensión de alimentos. O sea, esas mamás tienen que terminar de responder por el cuidado de su hijo o hija y lo hacen solas, sacándose la mugre, buscando mecanismos para poder financiar el costo de la vida de su hijo e hija. Y eso no es justo. Por eso es que este proyecto de ley que presentó el gobierno yo creo que es lo más avanzado que hemos tenido, además de los 7 que ya se legislaron y que fueron un avance. Hoy día está el registro de deudores de pensiones de alimentos, que fue a partir de estos 7 proyectos de ley que se fusionaron. Me tocó tramitarlo en la Comisión de Familia y hoy día tenemos este proyecto de ley de responsabilidad parental que lo que establece primero es un mecanismo simplificado. Ya no que las mujeres tengan que ir a los tribunales, tener abogados y hacer todo ese procedimiento por la vía que Safka decía, porque al final se terminan transformando en verdaderas detectives, ¿no? En la búsqueda del deudor. Y la verdad es que ahora va a haber un sistema simplificado online que permita activar los procedimientos de búsqueda una vez que haya
obviamente previamente una demanda por pago de pensión de alimentos. Eso se tiene que activar previamente, como son los sistemas actuales en los tribunales de familia. Pero además de eso, la CMF, el Servicio de Impuesto Interno y todas aquellas instituciones que permitan contribuir a la búsqueda de recursos de los deudores se van a poner a disposición y van a actuar en línea, cuestión que hasta ahora no existía. No funcionaba. Entonces, este proyecto es muy importante porque va a permitir el pago efectivo de las pensiones de alimentos, no solo por una vez, como lo permitieron los retiros, que nos permitieron hacer esos sino que para siempre. O sea, hoy día a los papitos corazón de verdad se les acabó la fiesta. Y nosotros por lo menos vamos a apoyar eso y estamos trabajando con varias organizaciones, Resistencia Materna, con la ONG Acción Mujer y Madre, y bueno, muchas otras que lamento no mencionarlas a todas, pero que ha sido muy importante. Intervenir? Sí, por supuesto. Sí, me gustaría intervenir en dos cosas. Una es que yo creo que estamos dejando de lado un tema súper importante que son las visitas, porque eso también es un tema que no es menor. O sea, el sostener a la familia económicamente es un punto tremendamente importante. Sostenerla emocionalmente sola también es un punto importante. Y por otro lado, yo sé que se han presentado muchos proyectos de ley, que está este registro de deudores, pero tengo que decirlo así de claro. Eso hoy día no es eficiente, no es efectivo. Las pensiones de alimentos siguen estando impagas, siguen acumulándose. Las órdenes de arresto se demoran en salir aproximadamente 1 año y medio, 1 año desde que tú presentas y dices la persona está fallando y lleva 3 pensiones sin pagar. 1 año y medio después recién sale la orden de arresto. La orden de arresto llega a los lugares donde tiene que llegar, a la PDI, o sea, Carabineros, se ve la dirección que por supuesto en la mayoría de los casos no es la dirección que corresponde a la persona, la van a buscar y el escrito dice no la encontramos y se acabó el trámite. Y hoy día hay deudores que tienen efectivamente restringida la licencia de conducir. En el caso mío está restringida la licencia de conducir, hay órdenes de arresto, hay orden de no salir del país y la pensión igual no se paga. Entonces las medidas que hoy día están implementadas y estos 7 proyectos de ley que se han creado y que se han puesto hasta ahora, al menos en la vida diaria de las mujeres que necesitamos que las pensiones de alimentos sean pagadas, no está siendo reflejado. El pago efectivo de la pensión de alimentos efectivamente no puede ser el pagar una deuda o el pagar de a poco, sino hay que tener la certeza que se pague todos los meses. Yo en algún momento hice, y en ese sentido me gustaría que la Carol también pudiera ahondar en eso, sé que el proyecto nuevo tiene que ver con que en el fondo cómo vas a estar teniendo una jubilación si tu hijo no tiene pensión, ¿no es cierto? Que va a salir de los fondos de ahorros previsionales también una parte para los niños. Yo retengo impuestos, he pedido los 10% y no se me ha solucionado el problema, ni a mí ni al 80% de las mujeres y hombres y personas que estamos en esta situación. Entonces las leyes tienen que ir enfocadas a que o el sistema judicial sea efectivamente más ágil y que las penas efectivamente sean más sancionadoras, porque hoy día demorarte 2 años en llegar a la orden de arresto para que esa persona duerma desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en una cárcel privilegiada para que después salga libre y te demores otro 1 año y medio en volver a tener una orden de arresto, porque no salen del arresto cuando pagan, salen cuando cumplen 15 días. Entonces no está bien hecho el sistema. Al otro lado puede haber cualquier persona que infrinja, pero hoy día nuestro Estado, nuestro gobierno lo permite. Y eso es lo que yo pienso al menos que es lo que debe cambiar. ¿Puedo decir algo? Sí, no, solo decir que los proyectos a los que yo hice referencia todavía no están en implementación. O sea, de hecho planteé que efectivamente inicia en noviembre la puesta en marcha de esta iniciativa. Entonces, a mí hay algunos aspectos sí que están en marcha, como los que ella mencionó, y que efectivamente nosotros nos dimos cuenta de que no son suficientes. Por eso es que encontramos este mecanismo de pago efectivo que no es solo a través de los fondos previsionales, sino que de todos los tipos de cuentas financieras que el deudor tenga a disposición, incluido en eso su cuenta RUT. Ojo, o sea, al mezclar el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión del Mercado Financiero, si el deudor tiene ahorros, si el deudor tiene fondos mutuos, si el deudor tiene en todos los fondos en los cuales puedan tener recursos, van a quedar a disposición de pagar la pensión en la cuenta RUT, dice usted. Le cae el sueldo, se saca una parte. Sí, está abierto el procedimiento. Es que lo complejo, Mirna, con esto es que al final es una muy buena idea, pero cuesta mucho cruzar las bases de datos. Esa es la gran complejidad que tiene, que hay que trabajar en eso, pero eso ha sido donde más se ha topado. Bien, Safka, te queremos pedir si te quedas junto a nosotros, porque vamos a estar obviamente ahondando en esto. Estamos con una abogada experta en derecho de familia para que nos entregue, y si usted quiere hacer llegar sus preguntas, más 569-5148-1313. Tenemos que despedir a la diputada Carol Cariola, a Pepa Hoffman, ambas. Muchas gracias. Yo tengo una comisión de salud, así que estoy haciendo la semana, voy corriendo ahora a la comisión. Pepa, un abrazo apretado. Gracias. Linda, Safka, gracias por todo. Gracias por
estado con ustedes. Gracias, diputada. Gracias, Somos Pepa. como muchas mujeres en este programa. Parece que ¿no? sí, pues, me hoy día encanta. particularmente. Bien, nos vamos a un corte comercial, ya regresamos. Tal cual, Ángeles, sigo con Safka Polak aquí en la comuna de Vitacura, conversando respecto a las pensiones de alimentos y más que las pensiones, sobre los deudores, sobre estos papito corazón que son tan conocidos de esta manera, ¿cierto, Safka? Y particularmente tú nos contaste tu historia, abriste tu corazón, abriste tu hogar finalmente para poder comentar esta situación y que viven muchos chilenos y chilenas a lo largo de nuestro país. Sí. Quería detenerme también respecto, y lo conversábamos en comerciales, al modus operandi. Tú me contabas que incluso esta persona, el papá de tus hijos, está aquí mismo, pero no paga ni un peso, tiene incluso alguna propiedad, ha recibido cierto dinero y que no se pone con ni uno. No, pues y además que yo me he juntado varias veces con él. Bueno, esto le da pasar a varios, y me da mil explicaciones, me dice esperemos 2 meses, y yo le digo a todo que bueno, porque a mí lo que me interesa también es que le vaya bien, no tengo ganas de que le vaya mal, es el papá de los niños, me encantaría que se vincularan emocionalmente también, porque aquí hay una falla, en mi caso en particular, no solamente nosotros estamos hablando aquí de pensiones de alimentos, pero no hemos hablado del costo emocional que significa el abandono en términos de visita y de crianza, que es otro aspecto que es tremendamente importante, y ahondar en eso se abre una herida infinita en tantos jóvenes, en tantas niñas, en tantos niños, que no podemos tampoco seguir haciendo vista gorda de eso. Ahora, el modo operandi, yo no tengo idea cómo lo hace, pero lo que sé es que tiene restringida la licencia de conducir, porque yo lo he visto manejando, hasta que lo pare un carabinero y lo lleve preso, pero no ha pasado eso en un año. ¿Dónde están las platas? Tampoco nadie sabe, pero se han recibido herencia y no se pagaron las pensiones, las deudas de alimentos. Y así, lo que yo les cuento, lo escucho 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, de este 80% o más del 80% de mujeres, en las que también se compran propiedad a nombre de otras personas, el auto está a nombre de otra persona, no tienen domicilio conocido, entonces imposible. Sociedad, incluso para poder esconder, incluso eso es uno de los temas que lo conversábamos acá, forman sociedades y ellos son los dueños, pero se ponen con un sueldo mucho más bajo y eso genera que el pago también es mucho menor. Exacto, y cómo descubrir todo eso. Cada peritaje, para contarles, va desde, porque tú para poder reclamar una pensión de alimentos te piden un peritaje, cuánto gastan los niños, cuánto es lo que gana cada uno, qué sé yo, cada peritaje cuesta sobre 500.000 pesos y puede llegar a costarte 2. Y son peritajes para ver cuánto los niños gastan, peritajes financieros para ver cuánto el otro gana, peritajes psicológicos para ver el daño de los pequeños en el caso de visita. Entonces, te mandan a revinculación, esas terapias hay que pagarlas, si uno incumple, las pagaste tú, lo llevaste tú, y no pasa nada, no hay resultado. Hoy día con las leyes que hay, los resultados no son los que necesitan los niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados por el no pago de pensión de alimentos, por el no cumplir la responsabilidad de ciertos padres con sus hijos. Claro. Esa es en definitiva el tema. Perdona que te saluda Ángeles desde el estudio, perdona que podamos preguntarte, ¿no? Más en la intimidad. Pero ¿cuál es la respuesta? Porque en el caso del papá de tus niños sí tiene una buena situación económica aparentemente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es el desinterés? ¿Es el No lo sé. A ti te corresponde, yo nunca quise tener hijos? ¿Cuál es la lógica en este caso en particular? No, la lógica es que no tengo. No, la lógica es no tengo. No tengo ahora, pero ando en un auto estupendo, no tengo, pero heredé no sé cuánta plata. O sea, No puedo creerlo. tiene otros hijos que sí tienen su pensión al día y para eso se alcanza. Pareciera que hay hijos de una categoría y de otra, pero las respuestas no van por el desinterés, sino que van por el no tengo. Y en los papeles pareciera que tampoco se ha demostrado en los papeles que no tenga, porque nunca pedí una rebaja de alimentos, por ejemplo. Esta pensión se sigue juntando todos los meses. Safka, ¿te parece? Seguramente a raíz de esta entrevista va a pedir rebaja. Claro, pero Safka, mira, Ya le di la idea. Aprovechemos que estamos con una tremenda abogada de derecho de familia. Ella es la abogada Bárbara Piozzo Lyon. Abogada, gracias por estar con nosotros. Hola. Aprovecho de decir que usted también es abogada de ABOFEM, ¿no es cierto? De abogada feminista. O sea, que hacen una labor muy importante también para ayudar a las mujeres. A ver, abogada. la Oye, situación- Bárbara. Sí. Bárbara, yo estuve en un curso de ustedes referido a derechos humanos. Sí, pues, es que la abogada... Muy no, pues, sí. agradecida de las compañeras de ABOFEM que prestan una gran ayuda a la comunidad. Sí, Y po. también muchas gracias por invitarme. Conversemos acerca de pensión de alimentos porque lamentablemente, en parte lo más importante, hay que ser una madre diligente hasta con la justicia. Porque Safka hablaba, por ejemplo, de este
arresto que se demora tanto tiempo. Pero ¿qué pasa cuando sale esta orden de arresto? No se puede hacer efectiva, hay que volver a liquidar esta deuda. Pero espere, abogada, partamos del principio. Tengo una pareja, con esa pareja tuve un hijo o una hija o más, ¿verdad? Nos separamos. Inmediatamente yo tengo que ir al Tribunal de Familia, inmediatamente yo tengo que solicitar una pensión de alimentos. ¿Qué me dice a mí el sistema y cómo se empieza a hacer efectivo? Porque llegamos al arresto, pero resulta que antes hay hartos pasos. Hay hartos pasos. Vamos a partir por el principio. Vamos a hablar primeramente de la mediación, que es un requisito que interpone la ley para la demanda. ¿Qué es obligatorio? Mediación, sí o sí, 2 citaciones. Con certificado de mediación frustrada, recién puedes demandar. Ya. Y no tienes que ir presencialmente al tribunal porque los tribunales no atienden ahora, es todo telemático. Pero porque estamos en pandemia. Porque estamos en pandemia. Hay que buscar un abogado, si no tienes los recursos, una corporación de asistencia judicial y si no, un abogado o abogada particular. Ya. Partimos por ahí. O sea, ya estoy desembolsando lucas. Ahí me gustaría decir que para ir como diciendo los puntos desde la persona que lo tiene que hacer, digamos. Claro. Las mediaciones, por ejemplo, hay que pagarlas y las mediaciones no son baratas. El abogado, si bien hay una corporación, la verdad es que hay un gran porcentaje de personas que quedan fuera de esa ayuda judicial. O sea, efectivamente hay que ser una madre diligente y esa es como la queja, en el fondo, qué tan diligente tiene que ser uno y qué tanta libertad pierde en todas esas diligencias que hay que hacer. Es como para ir poniéndole el énfasis en lo que va pasando al otro lado con cómo está regulado hoy. Tal cual. Haciendo el check desde el otro lado, no solo hay que ser una madre diligente, además tienes que estar emocionalmente súper preparada. Porque es un procedimiento agotador. Exacto. Además, tienes que tener cierta inversión. Porque para poder demandar vas a tener que demostrar cuáles son tus gastos. ¿Y cómo demuestras cuáles son tus gastos si tú no tienes un registro social de hogares por el que puedes acceder a peritajes gratuitos, mediación gratuita? Tienes que tener más o menos un colchón económico. Abogada, y mientras tanto hay que alimentar a los cabros. O sea, es que esto es lo más increíble de todo. Pongámosle un poquito de perspectiva de género. Claro, porque ganamos resulta que menos. Exacto. Y tenemos que cumplir de igual manera. Ya, pero entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Lo que yo siempre digo también, solo para agregar un tema de bien de género también, como usted dice, las mujeres nos decimos, pues Ángeles, oye, no tengo plata para darle comida hoy día a mis hijos, así que hoy día se quedan sin comer. No. Es que lo pongo en esos planos, porque es que llegamos a eso, ¿no? Sí, efectivamente llegamos a eso. Entonces ganamos menos y además tenemos una carga económica más pesada. No solo económica, sino que una carga emocional más pesada desde el punto de vista no de papitos corazón, de papito abandonador, el papá que abandona. Entonces, la madre se tiene que hacer cargo emocionalmente de el hijo, hija o hijos. Y además, adicionalmente, esta madre no tiene tiempo de descanso. Entonces, partamos con ese panorama para empezar a pedir alimentos. Y hay que pedir permiso en la pega para ir a las audiencias. Hay que pedir permiso en la pega para ir a las audiencias. Si hay una terapia de revinculación, como comentaba Savka en este caso especialmente, cuando el padre ha abandonado latamente a sus hijos y el sistema dice, ok, yo prefiero un padre que abandona, va y vuelve, y voy a mantener esta relación directa y regular, a pesar de que no sea un buen padre, emocionalmente no contribuya, voy a revincularlos. Entonces voy a obligar a la madre a cumplir una relación directa y regular. Adicionalmente, aunque este padre haya violentado a la madre, aunque este padre haya abandonado largamente a la hija, hijo o hijos. Entonces, ese es el escenario que se enfrenta una mujer en Chile. Luego de eso, vamos con la demanda. O sea, ya pasamos por todo esto, vamos con la demanda y hay que mostrar los gastos y hay que demostrar las habilidades de este padre para poder mantener la relación. Todo esto sumamos peritajes, ¿eh? Nada de esto viene siendo gratis. Nada de esto viene siendo gratis. Es solo mi voz, sino que hay que acreditarlo. Hay que demostrar. Y estos son procesos en general bastante largos. Digamos 6 meses. Por mientras se tramita el juicio, siempre se pone una pensión provisoria. ¿Por qué es provisoria? Porque es por mientras se tramita el juicio y hay una pensión de alimentos en definitiva. Luego de terminado el juicio, hagamos que terminó el juicio. Y lo hicimos rapidito, terminamos, pasaron los 6 meses, termina el juicio. Vamos con la etapa de cumplimiento. Esto significa que... Momento, ya. Juicio. Hay mucha gente que nos está escribiendo al más 569-5148-1313. De hecho, tenemos un testimonio al teléfono. Pero antes de ir con eso, abogada, el juicio. ¿Cómo se determina hoy día la pensión de alimentos? Porque ya acreditamos ambas partes, ¿no? Tenemos uno o más niños en común.
acreditaron entonces, se saca un porcentaje del sueldo de la persona, se acredita también o se determina que se le descuente por planilla. ¿Cómo es la sanción finalmente? Hay una ley nueva, la que hablaba la diputada, que es una ley que empieza a regir juntamente con el registro de deudores, que empieza a regir el 18 de noviembre de este año. Antes las pensiones de alimentos se regulaban en IPC o en ingresos mínimos remuneracionales. Al día de hoy se regulan en unidades tributarias mensuales. Por tanto, estas suben todos los meses. Se establece además, a partir de este año que ya está en implementación, el descuento por planilla para todos los que hayan fijado una pensión de alimento, cosa que antes solo existía como una medida de premio ante el incumplimiento. Pero aún estamos con... ¿Qué pasa con ese tipo que no tiene empleador? Claro. Y que sí tiene una capacidad económica, que es independiente, incluso es empresario. Claro. ¿Va a aceptar que le descuenten por planilla de su propia empresa? No. Hay cositas que todavía hay que amarrar. Hay un proyecto de ley impulsado por el gobierno que tiende a descontar directamente de la cuenta bancaria estas pensiones de alimentos mes a mes y de una forma no como medida de premio, de una forma de regularlas de manera ordinaria. Sean igualitarias para todos. Sí. Abogada Zafka, les habíamos contado que mucha gente nos está escribiendo. De hecho, no tenemos al teléfono a Daniela. Hola, Daniela. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la confianza con tu día. Cuéntenos, por favor, cuál es su historia y si es que tiene alguna pregunta también para que podamos ayudar a resolverla. Sí, mire, yo tengo 3 niños y el papá de mi hijo mayor no me paga la pensión hace muchos años. ¿Ya? El tema es que mi hijo además tiene una discapacidad visual. ¿Ya? Entonces, yo tengo que contratar abogado. El abogado, muy buena la actitud de él, porque me ha dejado pagarle en cuotas. Entonces, yo también con arresto, con todo eso, y no paga. No hay forma de que paguen. Claro. Perdón, varias consultas para ir entendiendo su historia. ¿Sus 3 hijos son del mismo papá o el primero, el mayor, es el que es el único que no paga? El primero solamente. Ya, es de su niño mayor. ¿Cuántos años tiene su niño mayor y cuándo empezó este periplo para que él pague la pensión de alimentos que le corresponde? Desde el 2012, mi hijo tiene 10 años y nunca me ha pagado la pensión. Desde el 2012, o sea, lleva 10 años. O sea, en esta incluso, situación. qué lástima, incluso entre medio se puede dar una prescripción de la deuda de alimentos. No, Así de porque mal puede venir el yo panorama. hablamos de todos los años, la deuda. Entonces no prescribe cuando uno está constantemente ahí molestando, entre comillas. Pero, A ver, expliquemos pero- eso porque no entendí. A ver. Efectivamente, el tipo después de todos estos años puede salir libre de la deuda. Todo prescribe, hasta el amor. Claro. También es verdad. Prescribe Es en este verdad. mundo. Pero como Pero yo claro, acumulo- la madre lo yo que debe acumulo mes a hacer- mes una Hasta los deuda compromisos y por las una década. responsabilidades prescriben, aquí lo Todo estamos prescribe, viendo. pero la madre, claro, tiene Sí. que hacer eso, mantenerse activa en la causa, haciendo solicitudes. Y esto va más allá del plano legal. Esto va al plano emocional. Una madre tiene que mantenerse No, claro. insistiendo, insistiendo. Que el tipo puede estar Sí. en su casa Feliz, sin ningún jauja, problema, feliz. y tener otros Pero ahora, hijos y ojo, todo. hay una cosa muy importante. Las notificaciones antes eran personales, al domicilio del deudor de alimentos. Claro. Con la nueva ley, las notificaciones son por correo electrónico. Pero espéreme, pero esto Con eso corre... basta con que mandar el correo para Con que se dé por correo, el tribunal basta notifica. y se da por notificado el hecho que Se se da envió por el correo. notificado, entonces no hay que Perfecto. hacer búsquedas de domicilio, porque Ya. ese era el problema. No, El tipo atroz. vive aquí, no vive aquí, entonces no fue Claro. bien el domicilio. Bueno, ahora Ya, pero se espere, hace por correo. pero eso corre para las deudas antiguas en el Sí, fondo, porque sí, para siempre todos. las leyes son sin mochila, ¿no? En este caso Sí, para sigue todos. corriendo. Daniela, su chiquitito tiene contacto, tiene relación con su papá, claro, puede que no pague, pero que sí tenga una relación amorosa, afectuosa con su hijo o nada. No, nada. Nada. Y usted ha tenido es que dijo algo, Daniela, que a mí no es imposible no quedar ajeno, ¿no? Cuando usted dice, parece que uno estuviera molestando. Y claro, pues efectivamente uno se siente que le está molestando al otro, pero resulta que la que se llevó todo el peso durante estos 10 años ha sido usted. Entonces, cuando molesta a este otro señor, ¿qué le dice? ¿Cuál es la respuesta? Es que yo ya no hablo con él, o sea, por eso yo tengo abogado. Ya. Yo ya no hablo con él, no, años que no se ve él, de hecho. Todo lo ve abogado y además que, como le digo, yo tengo
otra cosa que es que mi hijo tiene una discapacidad visual. ¿Ya? Entonces, mi hijo, por ejemplo, va a un colegio especial que no me queda cerca. Y eso es más gasto. O sea, por ejemplo, un bastón para mi hijo cuesta 80.000 pesos. Claro. Más los lentes. O sea, es plata que, por ejemplo, yo no puedo trabajar. Porque un mes yo tengo que llevar, por ejemplo, a mi hijo 3 veces al hospital. A hacer su examen, a que lo vea el doctor, etcétera. Claro. Y eso es gasto. O sea, es un sueldo menos si yo no puedo trabajar. Sí, pues. Y esa Entonces la realidad, capacidad económica de esta madre se ve disminuida, Claro. porque ella no puede generar ingresos, o puede generar ingresos de manera informal con algún emprendimiento, pero tampoco puede desarrollarse en sus capacidades completamente laborales, personales, nada. Entonces, abogada, esta nueva ley que estamos hablando que entra en régimen ahora, ¿no trae consigo una serie de fórmulas para que justamente incentiven a estos hombres que no pagan a que paguen, porque si no se les va a hacer la vida imposible? No, les digo que se les hace la vida imposible, esa era la promesa de la ley. Se hace la vida imposible. A ver, vamos a hablar de la nueva ley que empieza a regir con este registro de deudores a partir del 18 de noviembre. Primeramente, cuando hay un finiquito, se paga preferentemente la deuda de alimentos y después se paga el finiquito al deudor. Segundo, si solicitan créditos, se paga preferentemente, créditos sobre 50 UF, eso sí, se paga preferentemente, claro, sí. No, o sea, no es un crédito chiquitito. No, pues no. Se paga preferentemente la si deuda fuera chico de se le va todo. Claro, entonces el tipo, ¿qué puede hacer para pedir varios créditos chiquititos de Ya. Pero si quiere, por ejemplo, un crédito hipotecario, se va a pagar preferentemente la deuda de alimentos y después se le va a entregar el resto del crédito. Entonces sí hay nuevas sanciones, pero aún son insuficientes. Lo que sí habíamos comentado, el proyecto de ley que está impulsado por el gobierno, y esto sí sería de manera efectiva un pago constante. Claro, pero eso tiene que Pero, votarse. esperemos, así como me estoy pegando una carrilla en realidad, porque no sé exactamente, pero sería como en diciembre que podría estar listo. Tenemos el 18 de noviembre el registro de deudores de pensiones de alimentos, donde se condena la deuda de alimentos como violencia intrafamiliar, porque efectivamente es una violencia económica. Claro. O sea, más allá, es una violencia económica, violencia desde muchos otros lugares, pero se condena como una violencia económica el pago de 3 pensiones de alimentos de manera continua, el no pago, y 5 de manera discontinua. Entonces ahí quedarían en el registro y al menos hay un avance, vamos avanzando. Poco, pero vamos avanzando. Daniela, queremos agradecerle profundamente el que nos haya llamado, el que nos haya contado su historia y su testimonio también. Ojalá que con estos avances en la normativa, eventualmente no usted, sino que su hijo tenga la reparación que corresponde en materia económica y usted también ese apoyo que tan necesario es finalmente, ¿no? Para vivir el día a día. Un abrazo afectuoso para usted y para todos sus niños. Chao, gracias. Gracias, Daniela. Zapka, 1.000.000 de gracias por abrirnos tu corazón. Qué lamentable la situación de Daniela, sí. ¿Cierto? Estaba escuchando la situación de Daniela y tal vez por eso también es una de las razones por las que uno se atreve, porque efectivamente uno dice estar molestando, efectivamente uno siente que molesta, uno siente vergüenza, uno no quiere hablar de esto, no es algo agradable ni para uno ni para los hijos de uno. O sea, ahí veíamos el caso de que además hay un niño con discapacidad, lo que le hace más difícil a ella poder desarrollarse, poder trabajar, poder generar los recursos. Es súper injusto todo lo que está ocurriendo en torno a los pagos de pensión de alimentos y visitas reguladas. Yo creo que hay muchos niños que hoy día están siendo abandonados y eso tampoco lo podemos dejar de lado. El compromiso efectivamente puede terminar entre la pareja, pero no termina la responsabilidad con los hijos. Y eso tal vez hay que inculcarlo desde las bases más primordiales, el que no ocurra eso. O sea, cuando yo tengo un hijo soy responsable de ser hasta el día que él me necesite. Yo tengo que estar disponible para él. Así como estamos las mamás, también deben estar los papás. Así como hay papás que fallan, hay mamás que fallan. Esto tampoco es una cosa que podamos generalizar, pero evidentemente nos afecta mucho más a las mujeres. De todas maneras. Gracias por el espacio. Gracias a ti, porque de verdad que visibilizar esto nos hace bien como sociedad para ir avanzando y buscar las soluciones que correspondan. Gracias, Zapka. Ya, feliz. Un beso grande, que tengan una linda mañana. Chao, chao. Gracias, Gabo.